Bueno, Dina ya del otro lado desde el teléfono. Dina, muy buenas tardes, bienvenida a la Volatina 2025. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por el espacio. Bueno, Dina, acá estamos en este programa en vivo. Bueno, te quería empezar preguntando un poquito sobre la situación actual del sindicato de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Mira, en primer lugar, resaltar que acabamos de finalizar la marcha acá en Buenos Aires, ¿no? Donde la UTEP, por supuesto, estuvo presente, una marcha sindical bastante multitudinaria por el 1 de Mayo, por el Día del Trabajador, Trabajadora, y bueno, claramente no podíamos estar ausentes, pero principalmente por el contexto en el que estamos atravesando y que tiene que ver con la pregunta que me realiza, compañera. En un contexto tan difícil donde el derecho al trabajo es cada vez está más en peligro, donde en este contexto tan complejo tenemos más compañeros, compañeras que realmente la vienen pasando bastante mal, en un contexto donde hay más excluidos, donde hay más excluidas, donde hay más descartes, ¿no? De justamente de un derecho tan fundamental y tan elemental como es el derecho al trabajo. Así que nada, resaltar eso, la importancia que tuvo hoy de ser una marcha multitudinaria realmente, y también resaltar que hoy la UTEB incluso estuvo, encolumnando atrás de la CGT, que también me parece importante resaltar. Después, yendo bien a lo concreto sobre la pregunta, a ver, creo que venimos atravesando una situación bastante compleja y que en estos 2 últimos años donde gobierna La Libertad Avanza, nuestro sector es un sector que viene siendo bastante golpeado, ¿no? Pero también resaltar la importancia que tiene de haber podido construir nuestro sindicato, donde no solamente tiene la personería social, sino que también que venimos de llevar adelante las las elecciones y después el Congreso, ¿no? que realizamos hace muy poquito, donde se hicieron presentes 400 congresales, compañeros y compañeras de todo el país, que nos juntamos, que discutimos y pudimos consensuar un documento, pero también resaltar de que hoy nuestro sindicato tiene una pelea bastante fuerte, que no solamente tiene que ver con el reconocimiento pleno al trabajador y trabajadora de la economía popular, sino que ese reconocimiento tiene que venir adotado y acompañado de derechos, pero también en un contexto donde nos han elegido como enemigos, como enemigas, pero que a pesar de ese contexto seguimos dando peleas, seguimos organizándonos, y más aún ahora, donde nuestro compañero Francisco partió solamente físicamente porque quedó su legado, y creo que es responsabilidad de todos nosotros y de nosotras de seguir luchando por tierra, por techo, por trabajo, de seguir haciendo lío, de seguir organizándonos y de seguir luchando por derechos tan elementales como siguen siendo nuestras banderas, ¿no? Bien, Dina, ahí cuando mencionabas esta necesidad y este desafío que se planteó el sindicato de avanzar en la construcción de derechos a pesar de semejante contexto, te quería preguntar en qué situación está el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Y mira, nosotros somos un sector que se empieza a organizar desde la informalidad, ¿no? Desde el descarte, pero también desde la informalidad. Y creo que hoy la economía popular es un sector que va a crecer muchísimo, muchísimo, y por eso es que cuando yo te decía de que la UTEP tiene una gran tarea por delante, tiene que ver con esto, que empezar a no solamente a discutir desde nuestras ramas, de fortalecer nuestras ramas y ver cómo vamos a dar la pelea para adelante, sino también de cómo vamos a hacer para abrazar a esa informalidad que viene creciendo, sobre todo en ramas específicas que tienen que ver con la venta ambulante, que tienen que ver con la rama cartonera, ¿no? De cómo vamos a abrazar a ese sector que viene creciendo muchísimo y que incluso
incluso la clase trabajadora asalariada también es una clase es un sector que también la está pasando mal y que también hoy no llegan a fin de mes y que hoy tienen que sacar el autito para salir a hacer changas y poder llevar un mango más a su casa, ¿no? Entonces creo que tenemos muchos desafíos por delante y la UTEP creo que viene discutiendo en esa línea y que el desafío más fuerte es justamente cómo hacemos para seguir, no solamente abrazar este sector, sino cómo hacemos para fortalecer las ramas que tenemos dentro de la UTEC, que incluso esas ramas son lo que nos hace diferentes a otros sindicatos tradicionales, ¿no? Y una rama también, por ejemplo, que hoy en plena marcha se acercó a la ejecutiva de la UTEC para plantear que tenemos que quiere una reunión con la ejecutiva, que quiere discutir en la rama sociocomunitaria, que tiene que ver con todos los trabajos de cuidado, que es una rama que viene siendo golpeada hace mucho tiempo, pero que es una rama que fue fundamental y elemental en plena pandemia, y una rama que hoy vuelve a ser golpeada y que vuelve a ser olvidada. Entonces, creo que amerita discusiones profundas, discusiones que tienen que ver de discutir desde el trabajo, que tiene que ver justamente con lo que te planteaba, con las ramas de cómo vamos a hacer para fortalecer esa gestión, porque sabemos perfectamente que el gobierno nacional hace oídos sordos, que no solamente nos ha elegido como enemigos, sino que desde desde el 10 de diciembre del 2023, cuando asume Milei, dándole la espalda al Congreso, directamente empezó de verdad a golpearnos directamente como sector, que tiene que ver con la desvinculación del salario social complementario, del salario mínimo vital y móvil, con el congelamiento, con el desarme total del salario social complementario, ¿no? Porque lo hicieron en 2 programas y hoy incluso está peligrando, porque lo que se viene diciendo es que el programa Acompañar le van a dar de baja. Entonces vamos a tener muchos más compañeros y compañeras totalmente desamparadas y creo que ameritan discusiones fuertes y concretas. Dina, en esas discusiones, preguntarte más desde el plano local, ¿cuál es el vínculo que está teniendo hoy la UTEP con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con el gobernador Axel Kicillof? Mira, nosotros creemos que el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene que abrazar al sector, que los tiene que abrazar, que tiene no abrazar desde el lugar, desde lo asistencial, sino desde lo concreto. Debe empezar a trabajar fuertemente con la economía popular, reconociendo que la economía popular es una tercera pata en la economía tradicional, en el sector público, en el sector privado, y que existe la economía popular, que a muchas de nosotras nos ha dado salida. Hemos tenido algunas reuniones incluso con Kicillof, tuvimos una reunión en su momento, claramente primero analizando el contexto general que está viviendo la Argentina, y creemos que es momento de fortalecer esos vínculos, de fortalecer incluso las gestiones, ¿no? Porque no es lo mismo Buenos Aires que las provincias, no es lo mismo la ciudad que el conurbano, por ejemplo. Entonces hay particularidades y creemos que en este contexto tan difícil es donde tenemos que empezar a buscar trincheras, sin meternos en el quilombo más político, ¿no? En un año electoral, en un año tan complejo, creo que la política tiene que discutir en sus espacios que corresponden y los sindicatos tienen que discutir en los espacios que corresponden, y eso es lo que está haciendo la UTEP. Incluso ayer, por ejemplo, salió otro fallo de la justicia a nuestro favor, donde dictamina que Capital Humano, que la cabeza de Sandra Petovelo, tiene que entregar los alimentos a los comedores comunitarios, porque de verdad lo que están haciendo es no solo no acatar las órdenes de la justicia, sino que también no entregar alimentos en un contexto tan difícil en el que está atravesando la Argentina. Es bastante cruel, es bastante inhumano. En ese sentido, Dina, ¿cómo está haciendo el acompañamiento del sindicato a todos esos comedores que hoy están sin la asistencia de parte del Estado Nacional? Mira, los comedores están funcionando claramente con distintas actividades que venimos haciendo, ¿no? Con donaciones de los comercios, con actividades como tiene que ver, no sé, la otra vez hicimos
a ver, a fin de año, pero después entiendo que hicimos también otras actividades donde pudimos recolectar un montón de donaciones y esas donaciones se reparten a los comedores. Después, no sé, te hablo de acá de Buenos Aires, en la UTEP, por ejemplo, la olla ya no se sostiene de lunes a viernes o de lunes a sábados, se está sosteniendo 2 veces por semana, las filas son cada vez más largas, eso está generando muchas tensiones. Quienes se quedan sin comida empiezan a pelearse entre ellos por un plato de comida, ¿entendés? Entonces creo que estamos atravesando un contexto bastante difícil, por eso es importante que el gobierno nacional preste atención a lo que está pasando, ¿no? A veces gobernar y vivir en esa nube donde viven los políticos y no realmente no tienen esa llegada a los territorios, a los sectores más populares, a los sectores más empobrecidos. Hoy en Argentina creció la pobreza, creció la indigencia, tenemos mucho más personas en situación de calle, que eso amerita también que el gobierno nacional en algún momento pueda reflexionar, ¿no?, sobre que esas políticas que ellos están llevando adelante realmente afectan a los sectores populares, porque creo que nos pasa a muchas de nosotras que cuando escuchamos las noticias, bueno, bajó la inflación, el derrame, pero ese derrame no llega abajo. Estamos hablando de un derrame de arriba, de esas estructuras que venimos viendo hace mucho tiempo, que solamente es el enriquecimiento de pocas manos, ¿no? El que queda ese enriquecimiento en pocas manos, que la repartición de la torta nunca llega a los sectores populares, y tenemos que ver de que hoy tenemos niños, niñas que se van a dormir con el estómago vacío, tenemos a nuestras juventudes que muchas veces en nuestros barrios populares se encuentran salida laboral siendo el soldadito del narcotráfico, ¿no? Y sabemos perfectamente que cuando el Estado se ausenta por completo, quien avanza justamente es el narcotráfico, el narcomenudeo, los transos avanza. Incluso hemos tenido transos acercándose a nuestros comedores diciendo, bueno, yo les puedo proveer de alimentos. Dina, bueno, ahí mientras tanto estaba pensando también un poco en el día de mañana, en el 1 de mayo, y pensaba un poco en la cantidad de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que habitan el Valle de Parabachasca, la provincia de Córdoba, que llevan el logo de UTEP en sus uniformes. Entonces quería pasar un poquito a una pregunta sobre el sindicato y, bueno, preguntarte cómo se piensa desde el sindicato ese desarrollo y ese crecimiento a nivel federal, cómo llegar a cada uno de esos trabajadores y trabajadoras que están en las distintas provincias de la Argentina. Hicimos el Congreso. Antes del Congreso nosotros hicimos los precongresos. La tarea que quedó del Congreso y lo que salió incluso de las distintas comisiones que estuvimos discutiendo fue de que se hagan los postcongresos. Ya no con el documento que sintetizamos en el Congreso, sino ir un poco más allá, ¿no? Y eso lo estamos trabajando en la UTEP, se están haciendo los documentos y después, bueno, estamos tratando de poder trabajar en las regionales, trabajar en todo el país donde la UTEP esté, y capaz, claramente, en algunas provincias no hay un funcionamiento tan fluido como es acá en Buenos Aires de la UTEP, ¿no? Bueno, justamente donde no hay un funcionamiento, donde no hay una articulación más cercana, la realidad es que la conducción tiene el deber de ir, de trabajar fuertemente para que la UTEP empiece a juntarse, empiece a discutir, vuelvo a repetir, porque no es lo mismo Buenos Aires que las provincias. Entonces cada provincia, cada región tiene que juntarse, tiene que discutir. Es como cuando te digo, bueno, las ramas se tienen que juntar. Realmente hay que empezar a dejar las banderas de lado, hay que empezar a pelear desde el sindicato, empezar a apropiarnos de nuestra herramienta gremial que viene haciendo muchísimo, más allá de que hoy la gestión nacional esté paralizada, que nos hayan elegido como enemigos. Realmente hoy la UTEP trabaja fuertemente de la mano con la CGT, con la CTA, con todos los sindicatos. Hoy somos, si vos ves en una marcha, compañera, son 4 banderas que representan a la clase trabajadora, que es la CGT, la CTA, los trabajadores, la CTA autónoma y la UTEP. Y eso es importantísimo, estamos avanzando en juntarnos constantemente. No es casualidad que el cierre de nuestro Congreso haya sido en el Felipe Vallese, un espacio de la CGT,
que nos hayan abrazado, que se haya anunciado el paro en nuestro cierre de Congreso. Entonces, eso nos tiene que llenar de orgullo, porque si pensamos en la UTEP, hace años nadie confiaba en la UTEP, no solo en la UTEP, sino en nuestro sector. Muchos pensaban que nuestro sector era algo pasajero, que no iba a quedar. Y siempre nosotras discutimos que la economía popular llegó para quedarse, y es tal cual, pero no porque lo decimos solamente, sino porque realmente las realidades están mostrando que hoy el mercado no tiene capacidad, al contrario, la clase trabajadora asalariada tampoco la está pasando bien. Entonces imaginémonos de ahí para abajo lo que significa hoy tratar de ganar, porque te hablo de la rama cartonera, te hablo de la rama textil, que frente a las importaciones hoy la compañerada tiene que trabajar mucho más, tiene que recolectar mucho más cartón para poder ganar 2 mangos, ¿no? Y aún así se siguen organizando, no sé, lo decía el compañero Francisco, sigan haciendo lío, organícelo, pero organícelo, sigan organizándose, sigan levantando la voz. Yo creo que eso lo tenemos que seguir haciendo, pero desde nuestro sindicato, sin banderas, sino desde nuestro sindicato, que es la UTEP. Bien, Dina, hasta acá en este programa. Quería la última, si tenés algo más que quieras agregar, que te haya quedado dando vueltas, y si no, vamos cerrando esta entrevista para avanzar en una próxima en este año 2025. No, solamente decirle a todos esos compañeros, a todas esas compañeras que nos están escuchando, que no bajemos los brazos, que tenemos que estar más unidos que nunca, que tenemos que seguir luchando por tierra, por techo, por trabajo, que tenemos que seguir organizándonos. Yo sé que es muy difícil, a todas y a todos nos está pasando, que tenemos que levantarnos 5 o 6 de la mañana, salir a ganar el mango, pero creo que el proyecto al que apostamos, el proyecto al que venimos trabajando hace muchos años, no tenemos que dejarlo de lado, tenemos que seguir trabajando, y en unidad, por supuesto. Hoy creo que la bandera que más tenemos que resaltar es la unidad de los y de las trabajadoras, y creo que en ese sentido la UTEP viene haciendo un trabajo bastante fuerte, y no tenemos que bajar la bandera, tenemos que unirnos, tenemos que estar más unidos que nunca y fortalecer nuestras ramas, pararnos desde nuestro trabajo, creérnosla, porque realmente nosotros, pero fundamentalmente nosotras, quienes llegamos tocando la puerta de un comedor para poder sostener el alimento para nuestros pibes, para nuestras pibas, las que salimos a barrer las calles, las que salimos a cartonear, las que salimos a vender alfajores en un semáforo, sabemos perfectamente de qué se trata. Entonces, no dejemos nuestro proyecto, sigamos adelante, que más pronto, que lo más certero es que prontito seamos parte de la CGT, pero no de esa soberbia, si queremos ser parte, no, porque sabemos perfectamente que nuestro sector llegó para quedarse, y que tenemos discusiones profundas donde ponemos en el centro al ser humano, sus cuidados y los derechos fundamentales que tienen que ver con tierra, con techo y con trabajo. Así que un abrazo fuerte, compañeros, compañeras, gracias por el espacio y feliz día. Espero que un 1 de mayo podamos encontrarnos y que podamos seguir luchando de manera conjunta. Dina Sánchez, secretaria adjunta de la UTEP, presente en el programa número 4 de La Volatina, en la previa al Día del Trabajador. Que mañana levantemos más que nunca la bandera de la unidad de los y las trabajadoras. Perfectísimo, seguimos con el streaming de La Volatina 2025, sexta temporada. Estábamos con Daniel Suárez y Dina Sánchez.